Bueno, estamos na Manzorga en Xixón con Verónica Rodríguez, un novo espacio autoxestionado. Prestádonos, Verónica, y muchas gracias por atendernos, que nos contares un poquitín a los nuestros televidentes qué lle un poquitín la Manzorga. Bueno, la Manzorga llamámoslo espacio cultural porque pretende, pues eso, digamos, recoller todo tipo de cultura de los y les de abaixo. Fundamentalmente libros, que tenemos muchas cosas en las estanterías de pensamiento crítico, y también tenemos un espacio de exposición para la gente que está empezando, fotografía, pintura, todo, artes plásticas, lo que sea, y hacemos un montón de actividades culturales, de presentaciones de libros, alderiques, proyectamos películas también, debates, seminarios de lectura, un poco de todo. Lo que sí prestaba, evidentemente, lle saber onde estáis asitiados, onde lle, decimos Xixón, pero onde estáis asitiados para que la xente que preste pueda ver así. Pues estamos en la calle Carmen, número 20, está en el centro de Xixón, y un localín aquí muy prestoso, como ves. Y como decíamos, bueno, estáis haciendo un rápido de actividades. ¿Cuánto tiempo lleváis o sea, desde que entamó la actividad de la Manzorga? Pues entamamos, la inauguración fue el 18 de Suneto, ¿sí? 18, sí. Sí. 18 de Suneto. Sí. Y desde allí lleváis adelante una montón de actividades. ¿Estáis contentos con la acogida? Estamos muy contentos, está creándose un núcleo de xente en torno al nuestro muy interesante, que está haciendo un montón de cosas, porque esto no lo hacemos nos, facelo la xente que viene por aquí y que nos trae un montón de propuestas, y tenemos un montón de socios, porque pues facete socio también para apoyar el espacio, y bueno, pues la verdad es que para llevar menos de 6 meses que llevamos está saliendo la cosa muy bien, estamos muy contentos. Y ya para rematar, lo que sí, la xente que te ha interesado, las redes sociales, lo que hay internet, pero interesante, ¿cómo os puede topar? ¿Cómo puede buscar en la red para ver dónde estáis y para estar interesado y ver, huellar los programas y todas las actividades? Bueno, fundamentalmente tenemos un Facebook, llámase La Manzorga Espacio Cultural, tenemos un Twitter que es @lamanzorga, y tenemos también una web que está en construcción que es lamanzorga.org. Pues comentamos a la xente de que entréis en estos lugares, que este nuevo espacio, que lle la Manzorga, y damos las gracias, Verónica, por atendernos, y estamos en contacto para seguir haciendo actividades a Comuña. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros, seréis bienvenidos siempre. Hoy falamos de ciclismo. Na nuestra mesa alderique acompañaránnos 4 convidados y convidadas con los que falaremos del pasado, presente y futuro de este deporte en Asturias. Está con nos Lucía González, corredora de ciclismo en modalidades de carretera y ciclocross a sur de llano, que foi exciclista de élite. Anguaño estás colaborando en lo que lle el Club Ciclista Coayoto con la base sur de. Muchas gracias por estar con nos. A Rocío Gamonal, que lle una corredora de ciclocross y que foi de vegaes campeona de España. Rocío, muchas gracias por estar con nos neste programa al Rollo Ciclismo. Tenemos a Miguel Fernández, un de los responsables de deporte en la RPA Radio Autonómica. Miguel, muchísimas gracias por estar con nos. Gracias a ti por invitarme. Además,